está visitando Janina Beñer, de referenta de Patria Grande. Más que nada la habíamos invitado por una gacetilla, vendría a ser un comunicado, ¿no? Que nos llegó desde Patria Grande y bueno, por todo lo que viene pasando justamente en lo que es el tema de Cristina. Janina, mil gracias por pasar. Teníamos ganas de justamente charlar un poquito sobre esta nota que han largado y algo que, como para irte metiendo a charlar un poco, algo que por ahí veíamos en que hacían hincapié de lo que es esta condena sobre Cristina, que más allá de una condena judicial parece más que nada justamente una persecución política y que bueno, que justamente está más enmarcado en lo político que en lo judicial. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Sí, hoy es una jornada muy importante a nivel nacional. Se está dando en Capital una movilización muy grande que se trató de desarticular en estos días con esto de la notificación a Cristina de manera virtual. Ayer se hizo por mail la notificación a la que debía asistir presencialmente hoy, debía ir a Comodoro Pi, claro, para notificarse de la ejecución de la prisión o prisión domiciliaria. Bueno, eso efectivamente hubo toda una movida de los medios hegemónicos y aliados un poco a este poder judicial, a este poder económico que hoy está intentando conducir el destino de todo nuestro país. Para desarticular esta movilización, mucha gente de Tandil, mucha gente de todo el país se movilizó a Capital y lo va a hacer de todos modos para acompañar lo que entendemos es mucho más que una causa judicial más, digamos, ¿no? Claro. Es histórico quizás, y si bien tenemos algunos casos en América Latina de esto de juzgar a expresidentes por determinadas situaciones vinculadas a la corrupción o a la malversación de fondos, es ejemplar esta condena porque, tenemos que decirlo, Cristina es inocente y es una causa muy amañada, es una causa que no tiene pruebas, no tiene delito, claro, pero sí tiene una condena que es exacerbada incluso para las características de esta causa, ¿no? Hay una idea también de quienes están en contra de Cristina y en contra de todo lo que sus gobiernos hicieron por el país, de que, bueno, una idea de justicia global, si se quiere, ¿no? Bueno, no hizo esto, pero bueno, algo habrá hecho, entonces está bien que la condenen y está bien que esté presa, y desearían mucho más show en torno a esto de la detención, sí, desearían verla en una cárcel común, desearían verla, no verla feliz, no verla bailando, no verla en el balcón. Digo, esto es un dolor muy grande para el corazón gorila. Me parece que hay como dos cosas ahí importantes que un poco tratábamos de comunicar, que es, bueno, esto, Cristina es inocente y Cristina es una de las grandes líderes y referentas políticas de nuestro país de las últimas décadas, digamos. No importa de qué espacio político seamos, no reconocer que Cristina, claro, es una de las referentas más importantes y ha sido la presidenta quizás más con más logros de toda nuestra historia y de nuestra breve historia democrática, eso ni hablar. Es un desatino. Incluso en estos días hasta sectores de la izquierda, digamos, han salido a apoyar, entendiendo que esto no se trata de defender a una candidata o a una expresidenta solamente, sino a una de las figuras más importantes de la política nacional y también latinoamericana. Así yo creo que esos dos puntos, que insistir en que es inocente y que la condena va más allá de un delito, es una condena política, es una condena que proscribe a Cristina como y que nos impide a quienes queremos elegirla, a quienes quieren elegirla, a poder hacerlo, también es un ataque a una de las referentes, a unas figuras más importantes de la política argentina y latinoamericana. Claro. Vos, más que nada, bueno, por un lado se sostiene justamente de que es inocente. Esa batalla ya no se la puede seguir librando. O sea, ya ahora lo que queda es tratar de que, participar no va a poder participar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se busca más que nada? O sea, llevar a conocimiento de que está mal juzgada y tratar de hacer que la sociedad entienda un poco eso. En realidad también es visibilizar un poco los hilos del poder, claro, que llegan a esta condena, que han sido, hay algunos informes de que son
más de 100 funcionarios del sistema judicial vinculados al poder económico, puntualmente al macrismo, digamos, que fue justamente quien designó a muchísimos de estos jueces, a por lo menos a 2, y quien hoy también está haciendo una jugada política importante para mostrar que no está muerto, que es un sector del poder a nivel nacional, que por más que no esté en el gobierno, puede librar una batalla política y de esta trascendencia, ¿no? Impedir que una de las contrincantes más fuertes, una de las opositoras más fuertes al gobierno de Milei, pueda participar del acto democrático. Y de última, que la gente sea quien elija o quien no la elija, ¿no? Ahí yo creo que es esto, ¿no? Un esfuerzo muy grande por desentrañar los poderes que están por detrás de esta condena. Es muy inusual, digamos, que por una obra pública que se realizó, digamos, haya tal magnitud de persecución, no más en el gobierno de Milei, en lo que va la cantidad de obra pública que se frenó, eso también hace a una malversación de fondos y a la destrucción de los procesos, porque la obra pública que quedó a mitad de camino es una obra pública que ya no se puede retomar, sino que hay que iniciar de nuevo en la mayoría de los casos. Y la cantidad de recursos que no se han ejecutado vinculados a ciencia, tecnología, que ya estaban disponibles y que se utilizaron para otra cosa. La ilegalidad del gobierno actual de Milei es increíble, es decir, no hay reglas del juego. Esto todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, es una gran mentira de Milei. Están haciendo todo por fuera de la ley, están gobernando por decreto, eliminando leyes por decreto, modificando leyes por decreto. Lo de la Policía Federal de ayer es algo gravísimo para la historia democrática de nuestro país. Entonces realmente la magnitud de la dimensión política que tiene esta causa no tiene nada que ver con los hechos ni con lo que se juzga. Es decir, eso hay que separarlo para no entrar en una cuestión muy técnica, ¿no? Yo creo que ahora hay una batalla política y social a dar y una batalla judicial que no se termina, porque bueno, hay otros elementos a seguir jugando y que por supuesto ahí Cristina, siendo abogada y teniendo seguramente un asesoramiento legal muy importante, ha tenido una defensa ejemplar también, bueno, tendrá ahí otras herramientas, pero creemos que la batalla que tenemos que dar es eso, en el ámbito de lo social y en el ámbito de lo político, es decir, poner un freno a esto, señalar justamente estos hilos del Poder Judicial, que es un poder que nadie elige, es decir, que no se vota, que no elegimos democráticamente ese poder. En esto de la separación de los poderes, claramente el Poder Judicial hoy está intentando gobernar, está intentando interferir en lo más apropiado que tenemos de la democracia, que es la posibilidad de elegir y ser elegidos, ¿no? Claro. Me parece que ahí es como, bueno, hay cambios, transformaciones que están dando en este momento en Argentina, que son claves, que son graves, digamos, para el futuro de la democracia, digamos, que no es solo votar, sino también esto, poder ampliar los marcos de participación, la comprensión de lo que está sucediendo, y bueno, eso, ¿qué nos espera si en pleno siglo XXI volvemos a tener una democracia con proscripción de determinadas personas, de determinados partidos, de determinadas ideas, y a la persecución de quienes piensen distinto, que es un poco lo que se habilita con esta reforma de la Policía Federal, que es esta persecución en redes para quienes emitan determinado tipo de ideas. Digo, vamos hacia un proceso que no va a terminar en la figura y en el cuerpo de Cristina, si se quiere, que hoy está Vos decís que sirve para marcar un antecedente totalmente. Por supuesto, si no nos levantamos ahora es cuando hay que luchar, no solo por Cristina, pero también por ella, porque ha sido una figura muy importante en nuestra historia. Si hacen eso con ella, para todos los que estamos por debajo de ese nivel de referencia, de participación y de publicidad, realmente tenemos que estar muy preocupados y preocupadas. Cuando a Cristina le gatillaron en la cara, para muchas mujeres y disidencias que participamos de la política, fue un gesto muy fuerte. Fue un gesto muy fuerte de esto, de bueno, todo lo que cuesta participar en política para las mujeres, todo lo que cuesta salir de las casas para ir a una asamblea en un barrio, salir a trabajar, salir a organizarse, fue un golpe muy fuerte, ¿no? Y además que no hubo una respuesta como esperábamos, de estos cantitos de si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, no se armó tanto quilombo, y eso también es algo que tenemos que hoy, quizás con el diario del lunes, analizar, porque si efectivamente hubiera habido una reacción un poco más fuerte, más social, sostenida en el tiempo, claro, más popular, más sostenida, más
más sostenida en el tiempo, de que hoy se esté juzgando a quienes intentaron matarla, que todavía no tiene una sentencia, y que ella esté presa cuando quisieron matarla, realmente es un logro del poder y es un gran error de los sectores, digamos, del campo nacional y popular, si se quiere. Entonces, hoy, eso, lo que sucede a Cristina también para las mujeres en la política es un antecedente grave, ¿no? Y esto, si se quiere, simbólico de que hoy la manden a la casa y la dejen presa en su casa, por más que tenga las condiciones por ahí no va a estar en una cárcel, va a estar en condiciones de vida, bueno, por supuesto como las tiene en general, pero es un gesto hacia las mujeres y hacia las mujeres en la política que no podemos dejar pasar. Es decir, bueno, la mandaron a su casa, a la 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, a la referenta política más importante de nuestra historia, podríamos decir, la mandaron a la casa. Y eso me parece que es un gesto y un símbolo que no podemos dejar pasar, por lo menos a las mujeres en la política nos preocupa un montón, y creo que eso, hay que poder hacer de esto un hecho político también, que todas y todos, no importa si sos radical, si sos peronista, si sos de izquierda, señalemos como un quiebre para nuestra democracia. Tiago, también cuando largábamos la charla que me comentabas de lo que era por ahí la persecución también a distintos referentes de Latinoamérica, ¿no? Siempre justamente gobiernos populares. ¿Eso lo ves como una orquestación también desde la derecha más extrema a nivel mundial? O, sí, más que nada, ¿cómo lo encasillan ustedes o cómo lo están viendo? Y sin duda hay como una avanzada, por lo menos de sentido a nivel global, de las derechas. Trump, por supuesto, en América es el ejemplo, digamos, es un Milei potenciado, si se quiere, con bastante más poder. Pero a nivel global está esta avanzada, ¿no? Y que no pareciera haber un freno del otro lado. El problema no es solo la avanzada de las derechas, sino qué freno construimos para esos sentidos que se están orquestando. Y hace poco una de las referentes del FMI habló específicamente de las elecciones en Argentina y de que sería muy interesante que el gobierno pueda continuar con el plan que está trazando porque lo está haciendo muy bien. Sin duda también hay una tendencia a intervenir o a sugerir intervenciones que hagan al buen funcionamiento de este plan, que no es un plan nacional y popular, que no es un plan para la soberanía de nuestro país, ni para la felicidad de nuestro pueblo, y sin duda sí, hay ahí como una injerencia, un deseo de que no sobresalgan hoy figuras que puedan orquestar otro tipo de alianzas a nivel regional, o que puedan volver a esto que fue en algún momento el no al ALCA, digamos, como yo creo que se está jugando a fragmentar y a que cada referente más progresista de América Latina esté muy ocupado de sus asuntos internos y hay pocas condiciones para volver a construir esa red que en su momento con Lula, con Correa, con Chávez, con Néstor se había logrado, con Evo se había logrado como en algún momento, un sentido de que América Latina se ponía de pie, empezaba a fortalecer una identidad no solo cultural, sino también económica, el cuidado del territorio, de los recursos, de la industrialización. Yo creo que siempre tenemos que ver que esto que estamos sufriendo hoy son reacciones también a eso, ¿no? Cuando algo se levanta, también fueron distintos golpes a esos gobiernos, Lula también estuvo preso, distintos golpes a desestructurar esas alianzas. Hoy estamos mucho peor que en ese momento, por supuesto, y mucho más lejos de volver a construir algo similar, porque me parece que lo que tiene que haber de fondo es un objetivo, un programa de país. Queremos ser el granero del mundo, que es un poco el lugar al que nos quieren hacer volver desde el FMI, desde el capitalismo global, o queremos seguir fortaleciendo esta Argentina industrializada, esta Argentina con tecnología, con capacidad nuclear, con capacidad satelital. Me parece que eso es lo que están desarmando justamente. A la par de esto hay que ver que se están queriendo privatizar las hidroeléctricas, que se está queriendo entregar el agua de los glaciares, que se está desarticulando el INTA, el ARSAT, todo esto, que no es casual, que también llegó a su punto máximo en los gobiernos de Cristina en cuanto a financiamiento y promoción de la ciencia y la tecnología para ser un país al nivel del primer mundo. Hoy realmente el golpe a Cristina y el golpe a este modelo, que ni siquiera el macrismo pudo desestructurar, es como terminar de dejarnos siendo el patio trasero de Estados Unidos nuevamente,
y siendo eso un campo, digamos, allanar toda posibilidad de desarrollo, y que para nuestro pueblo también es trabajo, digamos, no es solo desarrollo en términos trabajo económicos. De dignidad, ¿no? Exacto, digo, no como, bueno, no, ya estamos lejos de pensar el pleno empleo o el trabajo en las condiciones en las que se luchó tanto durante todo el siglo XX, las 8 horas, las vacaciones, el aguinaldo. Hoy la desestructuración del trabajo también nos desestructura como comunidad, y ese es uno de los objetivos también, ¿no? Trabajamos todo el día, tenemos muchos trabajos, y no para garantizarnos tener una vivienda propia o vacaciones, para garantizarnos la subsistencia, para seguir trabajando. O sea, es pagar un techo para dormir, para poder trabajar al otro día y seguir subsistiendo. Me parece que ese estado de asfixia a la que nos están llevando como pueblo, como trabajadores y trabajadoras, es parte de este modelo, ¿no? Bueno, cuando se pregunta por qué la gente no hace nada, por qué no salimos a luchar, y bueno, seguramente porque estamos agotados, agobiados, sin un norte muy claro. Me parece que es esto, no hay que aislar la situación de Cristina a una cuestión judicial, en ese sentido. Sí, a un golpe del Poder Judicial, a la democracia, pero no es una causa más, es un aspecto más, un golpe si se quiere, una patada en el piso para terminar de desestructurar nuestro modelo productivo y todo nuestro sistema democrático. Ahora, vos decíamos que este es más que nada marca un antecedente en lo que es y un golpe a la democracia. ¿Cómo ves los demás partidos? Porque por un lado, yo el otro día decía, creo que no sé si les termina saliendo bien al gobierno esto, porque creo que realmente lo que se está logrando es que todo lo que es el peronismo en su amplia gama de distintos colores y todo, se están uniendo. Entonces yo digo, no sé hasta dónde le está siendo producente al gobierno, porque creo que realmente lo que van a lograr es una fuerza desde el peronismo, desde la unión. Pero sacando de lo que es todas las ramas, como quien diría, del peronismo, ¿ves que los otros partidos lo entienden como un golpe a la democracia o aprovechan como diciendo, bueno, listo, si la voltean a Cristina, nos sacamos a alguien de encima? Yo creo dos cosas en relación a eso. En principio sí creo que no le conviene al gobierno lo que está pasando, pero justamente fue esta cuestión de la Suprema Corte fue un golpe orquestado por el macrismo, justamente. Claro. Entonces me parece que sí no fue algo que seguramente desde la Libertad Avanza y del gobierno deseaban esto de poder crucificar, digamos, a la mayor líder de la oposición. No era el momento ni era la forma, justamente no lo eligieron, y es un golpe interno, si se quiere, o un ajuste de cuentas también del macrismo a Milei y al ninguneo que ha sufrido y a las rupturas múltiples que ha sufrido el PRO. Yo creo que eso por un lado, que sí claramente este tipo de reacción colectiva, por más que repriman, por más que justamente van arengando a una reacción que va creciendo. Me parece que eso es sin duda y es un golpe, si se quiere, de suerte para una oposición que estaba totalmente fragmentada, pensando solo en las listas para las elecciones, ¿no? Eso sin duda. Yo creo que el resto de los partidos más tradicionales, porque la Libertad Avanza claramente tiene prácticas muy ligadas a la persecución y muy ligadas incluso a la destrucción del Estado y a la estructura democrática, yo creo que forman parte de un poder que no necesita siquiera del Estado, que delegaría en el mercado todo el funcionamiento de la sociedad. Es el sueño de ellos. Entonces claramente no pienso que ellos piensen en la democracia como una forma posible o deseable. En todo caso es como una piedra en el camino, un juego en el que tienen que jugar, pero en la medida de lo posible sin hacerlo crecer. Para el resto de los partidos, pienso en las de la izquierda, pienso en el radicalismo, incluso en el PRO, me parece que cualquiera con un poquito de inteligencia, bueno, el PRO por supuesto que es parte de esta orquestación, con un poquito de honestidad intelectual, sabe que esto fue una causa totalmente armada, y ningún expresidente, ni siquiera Menem, que murió sentado en una banca de senador después de estar asegurado que vendió armas, que estuvo vinculado a la venta ilegal de armas. Hay una localidad de Córdoba que fue destruida y para romper evidencias. Hay mucha que pateaba, saltaba realmente corrupción, todo comprobado. Murió sentado en una banca de senador. Está claro que la historia argentina nunca condenó a los expresidentes por una obra vial.
digamos, ¿no? Claro. Eso es cualquiera que tenga un poco de honestidad intelectual y que esté dispuesto a seguir con el juego democrático, a fortalecer esta democracia que claramente es una democracia blanda, es una democracia joven y una democracia que si no se transforma en algo un poco más radical y participativo va a ir tendiendo a este tipo de participación ciudadana cada vez más débil, cada vez más alejada de la política. Me parece que eso, cualquier partido, entiendo que muchos del radicalismo, muchos de la izquierda han salido a expresarse, otros no porque siguen especulando cuánto sirve o cuánto no sirve darle un pulgar a Cristina. Me parece que hoy eso está fuera de juego y espero que cualquiera que entienda que en un año electoral además no es solo el acto de depositar un papel en una urna, que la democracia es bastante más. Bueno, esto es grave porque es un antecedente que si a una expresidenta le sucede esto, cualquier concejal, cualquier intendente, cualquier funcionario de más bajo rango está por supuesto en riesgo por cualquier error, intencional o no, o por cualquier diferencia política que luego se use de esta forma. Yo desasname, pero yo creo que se llegó, aparte de esto, también por lo que es medio una publicidad de los medios o algo social que se fue metiendo de que la gente se considera apolítica. Yo por ahí a conocido le digo, no sos apolítico, sos un irresponsable que no se hace cargo de lo que quiere, de lo que votó o lo delega. ¿Vos crees que viene un poco por ahí también? ¿Es toda una movida cultural que nos ha llevado a que un personaje como el que hoy está como presidente pueda ganar? Yo creo que nosotros tenemos que asumir que vivimos en un país joven. Si miramos la historia larga de nuestro país, la gran parte de los gobiernos fueron oligárquicos, con la mitad de la población votando. Recién a partir de mediados del siglo XX las mujeres pudieron votar, por ejemplo. Y luego con gobiernos elegidos con una semidemocracia, con el peronismo proscripto. Digo, venimos de una historia en la que no es que fue un cúmulo en el que la democracia fue creciendo. Digo, nuestra democracia, en todo caso más reciente, post-dictadura, es muy joven en términos históricos. Y si no estamos conscientes de que no es solo la institucionalidad, es decir, las elecciones, elegir funcionarios, elegir cargos, lo que hace a la democracia, sino la participación política, entonces, en lugar de fortalecerla, lo que hacemos es envejecerla cuando es muy joven. Es decir, tenemos que aprender a ser democráticos, a ser una democracia que en América Latina también es ejemplar, porque lo que a veces nosotros naturalizamos no ha sido para toda América Latina la norma, ¿no? Entonces, una democracia de 40 años es una democracia joven. Si no ponemos como las energías en desarrollarla, en potenciarla, aunque no se pueda conducir el resultado, que creo que eso es el error que han caído muchos espacios políticos, en que no apelar a la movilización social si no sé para dónde va a ir, no generar demasiada participación si posiblemente vaya para otro lado. Bueno, eso de a poco, tanto de los sectores de derecha que jugaron mucho a lo apolítico, a poner, a demonizar a la política como lo malo, aunque hacen política, porque digo, Milei llegó, Macri llegó con un discurso antipolítica y son presidentes. Digo, hacer política con el discurso de la antipolítica es un relato, por supuesto, que no tiene ningún fundamento racional, pero que sí se hizo jugar durante mucho tiempo. Del otro lado, hacer el relato de la política solo como el acto de ir a votar también empobreció la democracia, sin participación, sin práctica activa, no te digo solamente en las elecciones, sino en las asambleas en los barrios, en el centro cultural, en el club del barrio, en la sociedad de fomento. Digo, nuestra sociedad, incluso la de Tandil, tiene una comunidad organizada en torno a múltiples aspectos de la vida, la cultura, el deporte, la salud, la religión. La comunidad se organiza. Ahora, si no se organiza políticamente en función de un objetivo de mejoría de la sociedad, es porque no hay una red que una todos esos intereses. Yo no dudo de que un club de barrio quiere que sus pibes sean felices y se desarrollen y no caigan en la droga y no estén en la esquina destruyéndose la cabeza. Que una iglesia de barrio también desea eso y hace un comedor también para ayudar a las familias. A unir todo eso también es parte del acto democrático de entender que tenemos que construir lo común, construir de toda esa comunidad organizada en torno a un proyecto común, que a veces es lo más simple de la política, decir, bueno, la felicidad del pueblo, ese enunciado tan básico
que además si lo llevamos al ámbito de lo más humano... de un auto, pero tendría que ser algo tan profundo, ¿no? Sí, porque si uno lo lleva, no sé, uno qué quiere para su familia, para sus seres queridos, bueno, es eso llevado a la comunidad, porque sin comunidad nuestra familia o nuestros seres queridos tampoco van a poder desarrollarse. Yo creo que hay que volver a eso, a la política, lo más simple. Es decir, bueno, nosotros nos organizamos por la felicidad del pueblo, no solo para comer. No, que el gobierno te dé un plato de fideos no te hace más feliz, pero si colectivamente se organiza un comedor en el que las mujeres del barrio destinan tiempo fuera de sus casas para que otros tengan un plato de comida cuando llegan de trabajar a la noche, eso es amor, digamos, eso es como también la cuestión de estas grandes banderas del campo nacional popular, de la soberanía, de la independencia y de la justicia social. No hay justicia si no hay antes un profundo sentimiento de amor hacia lo común, hacia la comunidad, digamos, hacia el bienestar. Es decir, bueno, eso es volver un poco, me parece, que la democracia se construye sobre eso, sobre principios muy básicos, muy fuertes, muy profundos, de bienestar, de humanidad y de participación. Es decir, que todos tenemos que participar en política. Después algunos serán referentes, serán funcionarios, pero todos tenemos que participar para hacer que de esta sociedad un poco mejor. Política se hace al caminar, dice. Exactamente, ¿no? Eso me parece que es como un aspecto que hay que volver a hablar y que eso fortalece la democracia. Es decir, bueno, ¿qué sentido tiene que ir a votar? Venimos en esta democracia joven, si nos copiamos de las democracias de América Latina incluso y de Estados Unidos, son democracias en las que cada vez participa menos gente de los actos electorales, la mitad del padrón, o menos. Es un poco el caso de lo que pasó hace poco en Capital Federal. El 53% del padrón. Entonces realmente vamos hacia una democracia en la que quienes eligen seguir yendo a votar son quienes están un poco mejor o están pasándola un poco mejor. Quienes el peor la están pasando piensan que el problema es la política, entonces directamente no van a ir a votar. Eso hace, y en Tandil sucede también, que haya un gran abstencionismo electoral en los barrios populares y una mayor participación en los barrios, si se quiere, más acomodados. El sentido del voto también está en función del lugar desde el cual votamos. Entonces vamos hacia una lógica en la que si no participamos políticamente en la comunidad y políticamente en el acto electoral, quienes van a elegir son quienes están mejor y pensando desde su lugar. Ni siquiera te digo en términos de destruir a la comunidad, pero bueno, seguramente para alguien que vive en el cerrito o en un country de la ciudad, los problemas de la ciudad no sean las veredas o la cloaca o la iluminación de un barrio o que el transporte termina a las 9 y ya no podés volver a tu casa después del trabajo. Que se rumorea que no sabes si sigue. Exacto. Entonces digo, me parece que también la política se piensa desde donde los pies pisan. Si los sectores populares no participan, no activan, no discuten, no proponen, además de si no votan, bueno, vamos hacia un sistema que cada vez va a estar más lejos de la gente, ¿no? Decir, bueno, sí, obviamente, no le podemos pedir a alguien que nunca tuvo un problema de abrir una canilla en su baño y que no salga agua, de tener que cargar la pava en una manguera en el patio. No le podemos pedir que entienda lo que sufre quien además de hacer eso tiene que salir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, ¿no? Con el frío me parece que eso, tenemos que concentrarnos en revitalizar la democracia, en radicalizarla y no tenerle miedo a la participación de cada vez más. En todo caso, tenemos que ver si las organizaciones estamos a la altura de lo que pueda surgir. Antes que conducir, tiene que haber algo que se mueva, digamos. Hay que tener más la idea de que se luche, que se organice, y no solo de conducir. No se puede conducir la nada, digamos. Así que me parece que eso sí es como una cuestión de entender que nuestra democracia es joven y que tenemos que pensarla, que tenemos que fortalecerla y que eso implica eso, trabajar para que haya mayor participación. Y además en las elecciones también, pero no solo en las elecciones. Claro, me encantó. Ahora, hoy día miércoles se junta todo en Buenos Aires directamente. No sé si en Tandil no se hace marcha, no sé si en otra de las localidades por ahí de la zona se hace o se centralizaba todo en Capital. Después de la marcha, desde Patria Grande, ¿hay algo pensado? Por ahí me encantó esto de la idea de que justamente esto se gana culturalmente desde los barrios, ¿no? ¿Hay alguna propuesta ya en vista? ¿Alguna actividad? Bueno, hoy todos los esfuerzos fueron concentrados en poder viajar, estar presente y que el hecho político e histórico de acompañar a Cristina, sea que fuera Comodoro Pi o desde su casa. Hay múltiples marchas en las que, bueno, Patria Grande y otros espacios de
de políticos de la ciudad y también sindicales están participando. Nosotros casualmente, digamos, venimos trabajando ya desde hace un tiempo en esto, en fortalecer la posibilidad de un espacio en Tandil que sea un poco más amplio, que empiece a consolidar otras voces, digamos, otras voces en la esfera de la política y de lo público. Vamos a estar justamente este viernes inaugurando un local político de Patria Grande acá cerca del centro, intentando generar eso, empezando a generar otros encuentros, porque lo de Cristina por supuesto que va a seguir unos canales, si se quiere, más judiciales en cuanto a su situación particular, pero no tenemos que dejar de señalar esto, qué fue lo que molestó de lo que ella hizo y qué es lo que tenemos que volver a discutir sobre el rol del Estado, sobre las políticas y sobre qué comunidad, qué sociedad queremos, y eso se hace encontrándose a discutir. Así que bueno, esperamos que este espacio político, este local puntualmente sea un encuentro, un espacio de encuentro para quienes quieran, digamos, sumarse a discutir. No estamos intentando sumar solo a una organización, claro, sino esto, que hoy es el momento de, lo decía Grabois hace unos días, de luchar, digamos, no es momento para sintetizar, sino para movilizar y para ampliar. Así que bueno, eso, seguimos con distintas actividades, vamos a tener charlas el 27 de junio, el 11 de julio, un poco para ampliar el panorama al escenario latinoamericano. El 27 de junio puntualmente viene un compañero de internacionales de Patria Grande, Argentina Humana, a hablar un poco sobre la situación en América Latina, la situación en Medio Oriente y justamente cómo el escenario global hoy está, no somos una burbuja, cómo se está configurando y cómo también estamos participando de esa organización mundial, y bueno, qué es lo que queremos para nuestra patria, ¿no? Qué es lo que está en juego para nuestro país también, ¿no? Nuestro territorio, nuestra soberanía, sabemos que hay muchos aspectos que están en juego, de la Patagonia, de los recursos naturales, de las Islas Malvinas, del territorio en la Antártida, digamos, de todo de nuestro territorio, que es importante esto, no pensar que es algo lejano, sino volver a apropiarnos del sentido más profundo del amor al terruño, del amor a la patria, como el espacio donde vivimos, y que es el primer amor que debemos tener, eso, más que a otras cosas, más que al consumo y más que a poder comprar importado de Estados Unidos, deberíamos eso, amar lo propio, porque es también el sentido de que, bueno, si queremos tener trabajo, capaz que tendríamos que desear comprar industria argentina antes que importada. Bueno, hay que trabajarlo esto. Vamos a hacer una serie de charlas y de encuentros para poder abordar esas temáticas que parecen tan lejanas de lo cotidiano, pero que hacen a lo que nos pasa todos los días. Me encantó. Cuando estén las charlas, cuenten con nuestra difusión. Janina, la verdad que mil gracias por haber pasado, re clarito todo lo que nos estuviste comentando y desafiante. Creo que, o por lo menos a mí que me gusta mucho lo que es social, es un desafío, porque si no justamente siempre nos quedamos con una idea, pero si en realidad justamente no hacemos política cada uno desde donde estamos, después no nos podemos quejar. Así que bueno, mil gracias por haber pasado. No sé si ya se puede decir dónde va a ser el local de Patria Grande. Sí. El viernes a las 6:30 vamos a estar inaugurando en Montevideo 425 entre Chacabuco e Irigoyen. Bien. Así que bueno, ahí es un espacio nuevo. Nosotros tenemos espacios en los barrios, pero un espacio más para esto, para encontrarnos a discutir política y a discutir también eso, un poco los destinos de nuestra ciudad, que están unidos, por supuesto, a los destinos de la patria, así que hay un gran desafío para la creatividad y para esto, para movilizar ideas. Claro, entendemos que no es solo rebrotar viejas ideas, lo viejo funciona, decía el Eternauta, se puso de moda, pero también hay que crear lo nuevo, porque bueno, estamos en un nuevo escenario global, mundial, y también acá sí que hay que animarse a crear e inventar lo que hace falta. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con Radio Agenda en un ratito con un poquito más de información.